Hola mis amigos de YouTube. Aquí su amigo Playa de 700 Fin les trae un nuevo capítulo de Ben 10, ¿por qué yo? Suscríbete, da like y activa la campanita, eso me apoyaría bastante. Descargo de responsabilidad, tanto el fic como las imágenes utilizadas no son mías. Créditos a su respectivo autor. Link del fic en la descripción. Yo solo edito el vídeo. Espero que lo disfruten. Capítulo 6. Ben se despertó con un leve sobresalto, alzándose de su posición acostada, se miró a sí mismo en busca de sus heridas. No llevaba camiseta, y la cicatriz del arpón permanecía en su lugar, misteriosamente ya no le dolía. Ignorando eso por el momento, miró su mano derecha, para su sorpresa en vez del agujero que esperaba tener, tenía una cicatriz, pero esta no parecía muy normal. La marca era negra y verde, alrededor de ella venas de color verde se extendían por todo su brazo, pero se desvanecieron antes de llegar a su hombro. Abriendo y cerrando la mano, no notó ningún cambio en ella, era casi como si nunca hubiera sido herida en primer lugar, lo único extraño eran las venas y la marca oscura. Él dijo que el reloj te curó. Sobresaltado por la voz a su lado, saltó en su lugar por la sorpresa, se relajó cuando vio que era su prima la cual había estado dormida junto a él. En su estado adormilado, no notó que su prima había estado durmiendo justo a su lado. Confundido por la declaración de su prima, decidió preguntar. ¿Qué? Ella señaló la herida en su mano. Tu herida, el hombre que se parecía a Diamante, dijo que el reloj te curó, pero también dijo que no sería siempre así. Terminó de decir cruzándose de brazos. Mirando las venas verdes y la herida de color extraño en su brazo nuevamente, se encogió de hombros. ¿Dijo algo más? Sí, dijo que al pasar unos cuantos días esa cosa desaparecería y tendrías una cicatriz normal. Terminó de explicar mientras tomaba su mano. La niña la empezó a examinar, llevando su dedo a la herida, lo pasó lentamente por encima, sintiendo la textura metálica de lo que rellenaba el agujero de su mano. Parece metal, pero se flexiona como si fuera tejido normal. Susurró la niña para sí misma. Viendo con diversión a su prima revisar la palma de su mano, recordó lo último que había visto. Con un movimiento rápido de sus manos, tomó el rostro de Gwen y lo movió para poder ver el lado izquierdo de su rostro. Cuando pudo ver la herida en el rostro de Gwen hizo una mueca, la herida se extendía a lo largo de su rostro hasta su cuello. Mirando la herida en el rostro de Gwen, Ben no pudo desviar la vista de ella, apretando los labios en una delgada línea, el enojo empezó a burbujear lentamente dentro de él. Ben. Cálmate, sabes que no es tu culpa. La voz de su prima lo sacó de su furia muy bien justificada, la niña había posado sus manos sobre las de él y las había alejado lentamente de su rostro. Reprimiendo su enojo visiblemente, el chico agachó la cabeza. Gwen lo miró con simpatía, no era muy buena consolando a las personas, además su primo no había sido tan serio antes de este viaje y no sabía cómo actuar con él ahora, siguiendo esta línea de pensamientos, hizo lo mejor que se le ocurrió. ¡Pum! Ben levantó la cabeza con una mueca cómica de dolor, cuando miró al culpable, vio a su prima con un puño alzado y una mirada aburrida. Ya deja eso, no quiero un primo melancólico e idiota. Gwen dijo mientras se ponía de pie y entraba al baño de la camper. Sonriendo por lo bajo, Ben no pudo evitar reírse suavemente mientras se dejaba caer en la cama, por el rabillo del ojo vio a su abuelo, viendo por el retrovisor la escena. Más calmado que antes decidió esperar a que su prima se bañara para que él pudiera hacer lo mismo. XXXXXXXX. Ben se encontraba sentado a un lado de la ventana, estaba contando los cactus que pasaban al costado de la carretera, acababan de salir de una ciudad después de haber comprado algunos víveres. Por lo que le dijo el abuelo, había estado durmiendo durante 3 días después de pelear con los cazadores. Mirando la palma de una de sus manos, vio el pequeño dispositivo en ella, parecía un arete, se los dio el hombre de diamante, que por cierto se llamaba Tetrax, o al menos eso le dijo Gwen. Así que esto es. Dijo sin terminar y mirando a su prima la cual tenía un arete idéntico al suyo. Él dijo que cuando nos los pusiéramos, esto desaparecería mientras lo tuviéramos puesto. Dijo señalando su cicatriz a un lado de su cara. Mirando el arete por un momento, encontró un pequeño problema en eso. Oye, Gwen, ¿no tendrás una aguja? Gwen miró a su primo por la pregunta, solo para verlo estirando su oreja y mostrando que efectivamente, no tenía una perforación. Con una gota de sudor en la cabeza Gwen se puso manos a la obra. Momentos después, Ben se encontró viendo el arete que colgaba de su oreja, era de color negro y tenía una pequeña esfera roja en la parte de debajo.
Apretando la esfera roja, vio como el pequeño dispositivo parpadeaba por un momento, un segundo después, vio como lo que parecía un holograma cubrió su brazo haciéndolo parecer normal, alzándose la camisa, vio que la cicatriz del arpón también había desaparecido. Bueno, esa es otra diferencia entre este mundo y el original, y otro problema del que ya no me tengo que preocupar. Ben pensó para sí mismo dándose la vuelta y saliendo del baño y dirigiéndose a Gwen. Su prima estaba examinándose la cara con la cámara de su computadora, después de activarlo. Acercándose a ella, se sentó y miró la pantalla de la computadora. Me sigo viendo cansado. Ben dijo con un tono aburrido viendo su rostro en la pantalla, las ojeras debajo de sus ojos todavía estaban ahí y su pelo ya había empezado a crecer más, haciéndolo ver más mayor de lo que en realidad era. Extrañamente se parecía a su rostro original, solo le faltaba el pelo largo, y un par de años en la altura, era muy enano actualmente, las únicas diferencias reales que podía ver entre su yo de 10 años actual y el del pasado, eran los ojos verdes y el pelo castaño. Oye Ben, creo que vas a necesitar usar tu reloj. Gwen dijo señalando al frente del camper. Viendo en esa dirección, vio como una espesa nube de humo salía de un accidente automovilístico, aparentemente dos camiones habían chocado entre sí. Ben, creo que necesitas ir. El abuelo dijo después de haber frenado el camper. En eso estoy, abuelo. Contestó Ben con un bostezo. Un destello verde más tarde, Insectoide salió disparado del camper, no tardó mucho en mitigar las llamas que estaban alrededor de los camiones. Haciendo lo mismo que el Ben original, sacó al hombre atrapado en uno de los camiones. Sin querer que algo gracioso pase mientras no estaba, usó sus patas y su aguijón para separar un camión del otro. Mirando a su alrededor, vio a diferentes personas viendo la escena, muchos de ellos tenían sus teléfonos apuntándolo, no queriendo que lo descubran tan temprano en su nueva vida, Insectoide salió volando alejándose de la escena. Luego de ese pequeño evento perfectamente esperado y desconcertante al menos para Ben, ¿por qué? ¿Cuál era la posibilidad, amigo? Luego de que su abuelo lo recogiera, continuaron con su camino. Cuando se sentó en su lugar, se dejó caer contra el costado de Gwen, la cual no hizo ningún movimiento para quitárselo de encima. Me siento más cansado de lo normal. Ben comentó, su voz claramente cansada por todo lo que había pasado anteriormente. Y no te culpo, cualquiera que estuviera en tu posición ya se habría dado por vencido. El abuelo comentó mientras manejaba el camper. XXXXXXXX. Ben se encontró durmiendo en el regazo de su prima mientras ésta miraba su computadora. La niña tenía, como ya era costumbre, una de sus manos acariciando el cabello de su primo, mientras con la otra movía el cursor de la computadora. Estaba leyendo acerca de los alrededores, informándose e investigando si su primo se quedaría con ese reloj, no quería ser un lastre durante estas vacaciones. Dejando de mover el cursor, Gwen se miró la palma de la mano, cerrando y abriendo el puño, un pequeño brillo de determinación se hizo presente en sus ojos, inconsciente tanto para ella como para el resto del mundo, un pequeño brillo rosado rodeó sus ojos por un breve segundo. Si su primo era capaz de arriesgar su vida a tal punto de casi morir, ella no sería diferente a él, por mucho que eso la asustara. Max vio todo esto por el retrovisor del camper, un brillo de resignación en sus ojos. Si bien hubiera querido que su familia estuviera alejado de todo el tema de los alienígenas, no era cuestión de lo que el destino les tenía preparado. Se preguntaba si tendría que revelarles su secreto, agitando su cabeza en negación dejó pasar el pensamiento por el momento. XXXXXXXX. Ben se despertó por una furiosa sacudida en su cuerpo, sus ojos se abrieron, sus dientes castañetearon y todo su cuerpo se sacudió furiosamente en su cama, rayos de energía amarilla rodeando todo su cuerpo, un grito ahogado salió de su garganta, llenando el interior del camper vacío. Ark. Ben se quejó con los dientes apretados mientras estiraba su mano para presionar el reloj. Con un destello verde, 4 brazos apareció en el lugar de Ben, sacudiéndose por la sorpresa de ser despertado tan bruscamente, una mirada de enojo se instaló en su rostro. Las sombras cubrieron todo su rostro y los ojos amarillos brillaban con puro enojo. GRRR. Un gruñido furioso salió de 4 brazos. Gwen estaba en un aprieto, por decirlo suavemente. Accidentalmente había liberado lo que aparentemente era un alien hecho de electricidad, el abuelo los había traído a un centro turístico, habían decidido dejar descansar a Ben hasta mañana.
Así que lo dejaron en el camper y salieron a pasear por el lugar. Gwen se había traído su computadora consigo, lastimosamente el alien que había estado encerrado en una de las atracciones del centro turístico y escapó por medio de su computadora. Ahora estaba corriendo y esquivando rayos de energía que podrían dejarla carbonizada, si los numerosos objetos quemados a su alrededor era una indicación. Hacerles daño físico no sirvió, eso lo comprobó cuando había cortado por la mitad al pequeño diablo con las hoces que había hecho Ben, solo para que las partes cortadas se reformaran. Ahora tenía que lidiar con una docena de estas cosas ya que el maldito enano aprendió a dividirse después de eso. Gwen corrió por la calle, pasos rápidos y ruidosos mientras esquivaba los rayos de energía que le disparaban. De vez en cuando se daba la vuelta y desviaba unos cuantos con el lado plano de las hoces. Ella tenía que llegar con Ben y despertarlo para que la ayudara a arreglar este desastre. En algún momento se había separado de su abuelo, pero la electricidad crepitando a la distancia era una señal de que él todavía estaba vivo y en una situación similar a la de ella. Gwen agachó la cabeza cuando un rayo amarillo la pasó rozando, sin embargo no se dio cuenta de que la camioneta del abuelo estaba justo detrás de ella. Dándose la vuelta, abrió los ojos como platos al ver la electricidad bailando y rodeando la camper del abuelo. Sus ojos se llenaron de enojo y desvió la mirada hacia el alienígena que había lastimado a su primo. La mirada que les mandó fue lo suficientemente dura y llena de enojo como para que la mitad de ellos perdieran su sonrisa. Invisible para Gwen pero no para los aliens, las hoces en sus manos fueron envueltas en una energía rozada. Gwen dio un paso adelante, pero antes de que pudiera hacer algo, un tarro de cristal gigante encerró a los alienígenas reunidos. ¿Eh? Gwen dijo inteligentemente mientras miraba a los aliens encerrados, su cara cómicamente confundida mientras miraba al alien amarillo, el cual le devolvió la mirada confundido. La energía rozada alrededor de las hoces se desvaneció al sentir las emociones de su portadora volver a un punto estable. Oye Gwen, ¿qué diablos pasó aquí y por qué mierda me estaba electrocutando cuando me desperté? Una voz gruesa pero reconocible habló, luego sintió como era cargada y puesta sobre un ancho y musculoso brazo de color rojo. Ben. Me alegro de que despertarás, necesito que me ayudes. Por fin saliendo de su trance, Gwen gritó felizmente a su primo, al cual le salió una gota de sudor por lo entusiasta que parecía la niña. La niña agitaba sus brazos furiosamente de arriba hacia abajo y gotas de sudor salían de su cabeza en una escena bastante fuera de lugar y sinceramente cómica. Pero no la podía culpar, si las diferentes marcas de quemadura en su ropa y lo revuelto que estaba su pelo eran algo de lo que decir. Había estado peleando con esas cosas durante bastante tiempo. Ben pensó mirando a las criaturas alborotadas dentro de la pecera, se había asegurado de arrancar una ventana para poder tapar la pecera, si no, no hubiera podido hacer nada. Ben. La voz enojada de su prima lo sacó de sus pensamientos, mirándola, vio una mirada furiosa en su rostro que lo hizo encogerse. Sí Gwen. Respondió inteligentemente ante la mirada de su prima. Necesitamos ayudar al abuelo. Repitió Gwen con preocupación, pero fue interrumpido por la voz del mismo hombre del que estaba preocupada. Eso no será necesario. Max dijo mientras caminaba hacia ellos solo con un par de quemaduras en sus brazos. ¿Cómo te encargaste de esas cosas? Gwen preguntó sorprendida y curiosa de cómo el abuelo podría derrotar a esas cosas solo. No lo hice, desaparecieron. Contestó el abuelo encogiéndose de hombros. ¿Eh? Pero... La niña se quedó en silencio intentando procesar el por qué los aliens que estaban persiguiendo al abuelo desaparecieron. Creo que fue por eso. Señaló Max los aliens encerrados en el tarro gigante. Supongo que los clones no eran 100% independientes del original y al encerrar al original en el vidrio, rompió la conexión con los demás. El abuelo explicó mientras tomaba un par de piedras y las ponía encima de la ventana que encerraba a los aliens. Supongo que eso tiene sentido. Dijo Gwen sintiendo todo el cansancio en su cuerpo, había estado corriendo durante todo el día y sus manos estaban entumecidas de tantos rayos que tuvo que desviar para no morir. Sentada en el ancho hombro de 4 brazos, se dejó caer en la inconsciencia, sus músculos de las piernas y brazos ya llevados a un límite hace bastante tiempo. 4 brazos tomó a la niña dormida de su hombro y la sostuvo con los 2 brazos inferiores, mientras que con los otros cargaba la pecera con los seres eléctricos. Luego de dejar la pecera en donde le indicó el hombre que sospechosamente se parecía a alguien que él conocía, deshizo su transformación y llevaron a su prima al camper, hablaron de un par de cosas con el dueño del lugar, luego se despidieron y se fueron. Ya dentro del camper nuevamente, Ben le preguntó a su abuelo. ¿No nos íbamos a quedar 2 días?
Ben preguntó mientras sacaba su consola de juegos y empezaba a jugar un juego de carreras. El abuelo suspiró. No creo que sea lo mejor, arreglaste el problema que teníamos, y no hace mucho que casi te matan peleando, hijo. El abuelo comentó con una mirada a su nieto a través del retrovisor. Dicho chico hizo una mueca. Sabía que su vida no sería la más normal cuando agarró ese reloj, pero no había de otra, si las cosas eran así, así se tenían que quedar, le gustará o no. Encogiéndose de hombros ante este pensamiento, decidió dormir un poco antes de llegar a su siguiente destino. Dejando su consola en la mesa después de haber perdido la carrera, se dirigió a la parte posterior de la camper. Acostándose en su cama, cerró los ojos a una tarde llena de pesadillas que no sería interrumpida solo hasta que Gwen lo despertara. XXXXXXXX. Ben se despertó con una capa de sudor frío empapando su cuerpo y con la respiración superficial en una clara muestra de pánico frenético. Ben, ¿te encuentras bien? Unas manos pequeñas y suaves tomaron su rostro y lo obligaron a mirar hacia arriba. Gwen, la cual se había despertado temprano luego de descansar el resto del día anterior, lo estaba mirando con una mirada preocupada. Cerrando los ojos, Ben se concentró en calmar su respiración frenética. Un minuto después, tanto él como Gwen se encontraron fuera del camper, ambos estaban haciendo ejercicio como ya era costumbre luego de su plática en el lago. Ben estaba descansando recostado contra la llanta, estaba tomando un pequeño descanso después de hacer la serie de abdominales, ya había hecho los 3 ejercicios básicos y su prima lo había ayudado a estirarse. Estaba en unos shorts y sin camisa, dejando que su sudor se secara con el aire frío del páramo desértico donde se encontraban. Tanto él como su prima se habían quitado los aretes que les dio Tetrax, así que sus heridas se dejaron ver a la luz de la luna. Su prima por otro lado, estaba practicando su forma, ella había hecho mucho menos ejercicio de fuerza que él, pero tenía que admitir que cuando recibió una patada bien dada de su prima, le dolió como una mierda. Además, las artes marciales no eran nada de lo que burlarse. Él no era tan idiota como para subestimar a alguien que sabía el más mínimo de artes marciales o algún tipo de boxeo, además respetaba a la gente que las practicaba. Él sabía dar un buen golpe, estar en la cárcel durante bastante tiempo le permitió aprender con la práctica, tenía muy bien metido en la cabeza que cada golpe contaba en una pelea, lo aprendió de la manera dolorosa y eso nunca se le iba a olvidar en el corto tiempo. Por eso tuvo un sentimiento de tranquilidad cada vez que Gwen le dio un golpe o una patada que lo derribaron. Saber que su prima, parte de su familia, podía cuidarse sola y que era lo suficientemente fuerte, le trajo tranquilidad que nunca antes había tenido. Plap. Ben miró hacia la derecha y arriba, su prima lo había golpeado en un lado de la cara con una botella de agua fría. Tomando el agua de las manos de su prima, Ben la abrió y tomó un par de tragos. ¿Ya terminaste? Gwen preguntó luego de sentarse al lado de su primo y tomado de su propia botella, un poco de agua se escapó de sus comisuras, pero las limpió con el dorso de su brazo. Me falta la carrera, estoy descansando antes de empezar. Ben contestó con simpleza mientras cerraba su botella de agua luego de darle un último trago. A mí también me falta hacerla. Gwen dijo con su voz cansada luego de haber practicado su karate durante un buen rato. ¿Quieres que corramos juntos? Ben preguntó y fue recibido con un asentimiento de su prima. Pero antes déjame descansar, luego ya corremos. Gwen dijo mientras se dejaba caer en el costado de su primo, si bien sus cuerpos estaban cálidos por el entrenamiento, el viento frío de la noche no le gustó a Gwen. Sabiendo esto, Ben rodeó a su prima con un brazo y la dejó descansar. Ya en el silencio de la noche, Ben se puso a pensar en lo que tenía entre manos en su siguiente parada. Kevin. El pensamiento le trajo una mueca al rostro, él conocía la historia de Kevin, y realmente no le gustó cómo era el niño. En el mundo original, el niño era un malcriado y su rebeldía era tanta que el niño estaría dispuesto a matar para que nadie le dijera qué hacer. O al menos esa fue la primera impresión que le dio en el mundo original, si bien el chico cambió gracias a Gwen en el futuro, él no permitiría que se le acercara a su prima. Di lo que quieras, pero podía ser bastante protector y no le agradaba la idea de que Gwen saliera con Kevin. XXXX. Capítulo 7. Falta poco para llegar. Ben pensó mirando a lo lejos la ciudad a la que se dirigían. Él estaba sentado en el sillón, viendo por la ventana mientras su prima, como ya era costumbre, estaba viendo su computadora.
Con su codo apoyado en la mesa y su cabeza recostada en su mano, Ben solo estaba pasando el rato antes de confrontar a Kevin y sus matones. Si bien no le agradaba a Kevin en lo absoluto, era un niño y ningún niño debería vivir como él lo hacía, incluso si era por voluntad propia como lo era el niño. Una imagen de un rostro cubierto de moretones y sangre pasó por su mente por un momento. Ben entrecerró los ojos. No permitiría que el chico matara a nadie, sabía por propia experiencia lo que se sentía matar a alguien por pura rabia. El peso de eso fue lo suficiente para casi volverlo loco, y no dudaba que el chico lo haría si tuviera la oportunidad. Además, no es como si estuviera cuerdo por completo, siempre perdía el hilo de sus emociones en momentos claves y eso era muy malo. Oye Ben. Sacado de sus pensamientos, Ben miró a su prima alzando su ceja en clara pregunta, esperando a que su prima le dijera lo que quería. ¿Me dejas pintarte las uñas? Gwen preguntó con los ojos brillantes. Ben la miró por un momento sin decir nada, no pensaba que su prima le gustaran ese tipo de cosas, pero en realidad eso no le molestaba. En su vida pasada siempre dejaba que sus amigas le pintaran las uñas, o lo maquillaran si ese día estaba de humor. Regresando a la pregunta de su prima, él respondió con otra pregunta. ¿De qué color? Gwen pareció iluminarse por un momento, esto lo hizo reír internamente, tenía que recordar que aunque ella fuera más madura de lo normal, ella seguía siendo demasiado joven, irónico ya que él también era un niño físicamente. Gwen se levantó de su lugar y corrió a la parte trasera del camper. Momentos después, Ben estaba mirando los 4 tipos de barniz frente a su cara, parpadeando un par de veces por la sorpresa de que su prima en realidad tuviera estas cosas consigo, señaló el color negro. Gwen dejó los demás barnices en la mesa y estiró su mano. Ya habiendo pasado por esto más veces de lo que recordaba en su vida pasada, le dio su mano y apoyó su cabeza en su otra mano mientras miraba a su prima trabajar en sus uñas. Dicha niña tenía una sonrisa en su rostro y parecía más relajada de lo que la había visto antes. Supongo que le relaja hacer este tipo de cosas de vez en cuando, me preguntó por qué en el mundo original nunca lo hizo. Ben pensó mientras Gwen terminaba una de las uñas, notó distraídamente que era realmente buena en esto. Un silencio se posó entre los dos mientras Gwen trabajaba, Ben cerró los ojos y sonrió tranquilamente. Esto es realmente agradable. Ben pensó con una sonrisa de ojos cerrados en su cara, Gwen vio esto y le dio una discreta sonrisa. XXXXXXX. Bien niños, aquí nos quedaremos. La voz del abuelo resonó por el camper. Ben estaba viendo sus uñas pintadas de color negro mientras Gwen trabajaba en sus propias uñas. Mirando por la ventana vieron un edificio bastante elegante, a Gwen se le iluminaron los ojos y a Ben. Bueno. A él solo se le cayó una gota de sudor. ¿Por qué algo tan extravagante para solo una noche? Él no lo podía entender. Ben pensó mientras bajaba de la camper junto con su prima y abuelo. Luego de registrarse con éxito en el hotel, Ben se encontró acostado en una de las camas más suaves en las que ha tenido el gusto de dormir. Gwen estaba en el baño alegando que esta era su primera baño decente desde que empezó este viaje y quién sabe qué tantas cosas más. A decir verdad, Ben ya se había bañado en la mañana y no tenía ganas de bañarse otra vez. Así que él estaba acostado boca abajo en una de las camas, tanto él como su prima tenían que compartir la habitación. Su abuelo por otro lado tenía una habitación individual, algo de descansar de los niños o algo así había dicho cuando le preguntó. Parándose con cansancio de la cama, Ben se colocó el arete y las cicatrices desaparecieron de su cuerpo. Acercándose a la puerta del baño, tocó la puerta con sus nudillos. Gwen. Voy a salir, ¿quieres venir? Ben preguntó luego de tocar la puerta, esperó por un largo momento la respuesta pero no llegó, esto lo hizo ponerse un poco ansioso. ¿Gwen? Ben preguntó un poco dudoso pero fue sorprendido cuando su prima abrió la puerta, dicha chica tenía solo una toalla cubriéndola. Déjame visto y voy contigo. La chica anunció para luego pasar al lado de su primo y entrar al cuarto que estaba al lado del baño. Ben parpadeó un par de veces, luego sacudió la cabeza furiosamente, con un suspiro saliendo de su boca, cerrando los ojos dio un paso a la pared a su lado y estrelló su cara contra ella. Es tu prima pedazo de idiota, controlarte. ¿Y por qué demonios una niña de su edad tiene un cuerpo tan voluptuoso? Eso no tiene puta lógica. La mente de Ben gritó mientras un pequeño rastro de sangre oculto por el holograma caía por su frente luego del fuerte golpe contra la pared. XXXXXXXX. Luego de que Ben se limpiara la herida de la frente y Gwen se cambiara, ambos llegaron a un arcade. ¿Quieres entrar? Ben preguntó mirando a su prima. Gwen dio un asentimiento en confirmación.
Sí, pero voy a volver luego de jugar, quiero ir a la piscina del hotel antes del anochecer. Gwen dijo cruzándose de brazos luego de entrar al arcade. Ambos jugaron en un par de máquinas antes de que Gwen se fuera del lugar. Despidiéndose de su prima, Ben se quedó jugando solo en un juego de peleas, pasó un rato jugando solo hasta que escuchó a alguien detrás de él. ¿Puedo jugar? Ben solo dio un leve vistazo hacia atrás, vio a Kevin con las manos en los bolsillos y viéndolo con una ceja alzada. Ben regresó su mirada a la máquina y le contestó tranquilamente. Escoge. Ben dijo, señalando los controles a su lado, sin saberlo. Kevin rebosó una sonrisa feliz por un momento, pero cambió a su mirada de cretino lo suficientemente rápido para que nadie la viera. Eres nuevo por aquí, ¿verdad? Kevin comentó luego de escoger su personaje. Sí, solo voy a estar aquí un par de días. Ben contestó, sus manos se movían casi tan rápido como las de Kevin mientras jugaban. ¿Y esa chica, es tu novia? Kevin preguntó con una sonrisa sardónica en su cara, la cual creció cuando conectó un combo al personaje de Ben. Ja. Es mi prima, amigo. Ben contestó, mientras tocaba 3 teclas en rápida sucesión y escapaba del agarre de Kevin. Kevin se encogió de hombros mientras se alejaba del personaje de Ben y le empezaba a lanzar proyectiles en rápida sucesión. Y eso que, hay mucha gente que se muere por follarse a su propia familia. Ben esquivó todos los proyectiles de Kevin y bloqueó el último, luego hizo un movimiento especial y su personaje apareció detrás del de Kevin, conectando un combo con la misma cantidad de daño que el que le habían conectado. Pues yo no soy como ellos. Ben contestó luego de acabar el combo, dejando el personaje de Kevin con la misma vida que él. ¿Quién sabe? Las opiniones cambian con el tiempo. Kevin dijo dando una patada baja, Ben hizo lo mismo y las dos conectaron al mismo tiempo dejando el juego en un empate. Kevin dejó los controles y rodeó el hombro de Ben con un brazo. Sabes, hombre, eres bastante bueno en esto y no pareces un idiota como el resto de la gente por aquí, ¿quieres pasar el rato? Kevin preguntó dándole una sonrisa al niño más pequeño. Sí, de todos modos no tengo nada que hacer. Ben contestó, había pensado que su encuentro sería más violento, pero Kevin parecía alguien con el que se podía llevar bien, lejos del tema de los poderes. Quién sabe, tal vez él podría ser su amigo y ayudarlo a que hiciera las paces con su familia. Ben pensó mientras se dejaba arrastrar por el chico más alto. Así que aquí estás, niño fenómeno. Alguien dijo detrás de ellos, el sonido de la voz hizo que el cuerpo de Kevin se tensara levemente, cosa que notó Ben al estar pegado al costado del chico. Tenemos que irnos. Kevin dijo en voz baja para que solo él lo escuchara. Mierda. La mente de Ben exclamó sin muchos ánimos. XXXXXXXX. ¿Tú estás bien? Ben preguntó mientras se limpiaba la sangre de su labio roto, se había tenido que quitar el arete luego de que Kevin viera la sangre caer al suelo y no ver la herida en su rostro. Eso te tendría que preguntar yo, ¿qué mierda tienes en el brazo? Kevin señaló con la cabeza luego de vendar una herida en su brazo. Ben hizo una mueca, luego de que el dorso de su mano tocara la piel magullada de su mandíbula. Sí, eso, es una historia bastante larga si se me permite decirlo. No tenemos más que tiempo. Ofreció Kevin haciendo un movimiento de desdén con su mano. XXXXXXXX. Eso es genial, pero ¿por qué no te convertiste en uno de esos aliens para lidiar con esos idiotas entonces? Preguntó un poco irritado mientras señalaba el reloj en su mano. Ganamos al fin de cuentas, ¿no es cierto? Además no soy el único con poderes, ¿no es cierto, señor eléctrico? Ben contestó, una sonrisa de come mierda en su cara. Ese nombre es pésimo. Kevin dijo con una mirada plana, alzando una de sus manos, esta se iluminó con energía de color azul, la electricidad bailaba alrededor de ella sin ocasionarle ningún tipo de daño. ¿Sabes? Si lo que me dijiste es verdad, podrías ayudarme a vengarme de esos idiotas. No. Ben interrumpió a Kevin de manera brusca, su mirada haciéndose un poco más dura. Oh, vamos amigo, yo soy una batería viviente y tú tienes fuerza y mucho más que solo eso, ¿por qué no hacerlo? Kevin contestó parándose de su asiento y empezando a acercarse a Ben, sus pasos se balanceaban y su postura estaba encorvada, su mirada mostrando una expresión de anticipación. Paso de un chico arrogante a uno loco en solo un segundo, está más mal de lo que creí. Ben pensó viendo la cara trastornada de Kevin, el abuso verbal y físico sí que le puede pasar factura a alguien. No Kevin, no te ayudaré. Ben repitió y la sonrisa de Kevin desapareció de su rostro lentamente, su mirada cambiando a algo venenoso. ¿Sabes? Creí que eras genial al principio, pero no eres nada más que otro idiota del montón.
Kevin terminó de decir, luego se abalanzó sobre Ben, quien no pudo esquivar por la sorpresa, su mano se posó alrededor de su reloj, Ben intentó alejarse, pero la otra mano de Kevin rodeó su cuello y la electricidad brotó de esta. Ben tomó su mano por instinto mientras se retorcía por el dolor debajo del chico más grande, una quemadura ya formándose en su cuello, la sangre ya empezando a salir levemente de su boca. Te lo dije no. Soy una batería de energía pura idiota. Te voy a quitar ese reloj y luego me voy a vengar de todos los que me llamaron fenómeno. La voz y la risa loca del chico resonó por la desolada estación de tren, lo único que la iluminaba era la electricidad con la que estaba lastimando a su víctima y la risa loca hacían una escena bastante macabra. Suéltame. Ben gruñó, su cuerpo se estremecía por la electricidad, la sangre brotaba por las comisuras de su boca, notó por el rabillo del ojo que la electricidad verde empezó a salir de su reloj. Soltando la mano de Kevin se cubrió la cara lo mejor posible. Kevin también notó esto y antes de poder cubrirse, la energía verde estalló del brazo derecho de Ben, empujando a Kevin hasta el otro lado de la estación, chocando ruidosamente con un par de máquinas de arcade descontinuadas. Ben se levantó lentamente, la explosión de energía lo había cambiado de forma y ahora tenía la forma de XRL8, sacudiendo su cabeza, Ben trató de que se desvaneciera el zumbido de sus oídos, su garganta se sentía fatal y su cuerpo se sentía levemente entumecido. Un minuto después, Ben se acercó con cautela en donde Kevin había caído, solo para no ver nada. Mirando a su alrededor, Ben no encontró señales de Kevin, y por un momento pensó que la explosión lo había matado, luego recordó lo que el chico le había estado gritando. ¡Mierda! Ben maldijo por lo bajo, su garganta picando por la maldición, luego el visor de XRL8 se desplegó y Ben salió disparado de la estación de tren abandonada. XXXXXXXX. ¿Qué pasa? No eran muy valientes hace unas horas. Los voy a golpear hasta que queden irreconocibles. La forma mutada de Kevin gritó mientras lanzaba a uno de sus matones a un pilar del puente con la suficiente fuerza para romperle el brazo. Sus otros dos matones yacían inconscientes a un par de metros. El adolescente con aspecto de delincuente soltó un grito de dolor cuando su brazo fue partido por el golpe. Oh, perdóname amigo, creo que me pase, déjame ayudarte. Kevin dijo mientras se acercaba al adolescente y por la sonrisa retorcida en su cara, claramente no le importaba en lo absoluto el estado del chico. Su apariencia fue lo suficientemente intimidante para que el hombre olvidara su dolor y intentara huir de él. Tanto las piernas y brazos de Kevin habían cambiado a las de XRL8, en sus antebrazos como en sus rodillas picos de color negro salían de sus articulaciones. Lo que parecían 3 cuchillas largas y afiladas de color negro, servían como garras en cada uno de sus brazos, su cabello había crecido y tapaba gran parte de su rostro, el cual tenía una sonrisa espeluznante de dientes afilados. Mientras el delincuente se arrastraba intentando huir de Kevin, dicho chico se movió más rápido de lo que el ojo humano podía seguir y apareció frente al delincuente, con un movimiento borroso estrelló sus garras en el brazo roto del delincuente. La sangre brotó y manchó el suelo y la cara de Kevin, el grito de dolor del delincuente fue lo suficientemente fuerte y espeluznante que resonó por varias cuadras. ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo dices de nuevo? Kevin gritó mientras retorcía sus garras en el brazo de su víctima sacándole más gritos de dolor. Vamos. Dilo, ¿quién es el fenómeno? Kevin dijo alzando su otra mano a punto de atravesar la cabeza del chico debajo de él, su rostro convirtiéndose en una mueca digna de un monstruo en toda regla, balanceando su mano, estaba a punto de matar al adolescente. Sin embargo, a solo unos centímetros de que la garra matara al adolescente, Kevin fue arrebatado de su lugar violentamente, la saliva salió volando de su boca por el violento golpe con el que fue apartado. XRL8 llegó justo a tiempo, la sangre salió de su boca mientras corría con Kevin en sus brazos. Ben siguió corriendo hasta que llegó al costado de un edificio, frenando de golpe arrojó el cuerpo de Kevin contra el costado del edificio, el golpe fue lo suficientemente fuerte para que Kevin rebotara en la pared dejando diversas grietas en el edificio. Moviéndose rápidamente, Ben aprovechó esto y conectó un gancho de derecha en la cara de Kevin mientras todavía estaba cayendo, el chico fue disparado como una bala hacia un auto que estaba estacionado en la calle. Ben ignoró los diversos gritos que podía oír, no podía permitirse distraerse de su oponente, si el Kevin original ya era peligroso con 4 brazos, no quería saber lo que su versión puede hacer con XRL8. Ben no tuvo tiempo de seguir pensando ya que un Kevin enfurecido salió disparado del auto destruido.
tuvo que esquivar un aluvión de golpes de garras que destruyeron el suelo donde estaba y dejaron diversos cortes por el suelo y su alrededor. Ben tuvo que mantener a Kevin en la calle ya que algunas personas todavía estaban corriendo del lugar y no quería que alguno de los ataques de Kevin los alcanzara. Ahora se estaba regañando mentalmente por no mantener a Kevin debajo del puente. Si bien la velocidad de Kevin no era tanta como la de él, era un problema muy malo en un lugar tan reducido dadas sus circunstancias, todavía sentía el cuerpo entumecido y su garganta le seguía doliendo. Agachándose bajo un balanceo, se movió y tomó la cola de Kevin, arrastrándolo, lo giró y lo estrelló contra el suelo. Una ráfaga de viento y un pequeño cráter se formó por la velocidad y fuerza con la que se hizo el movimiento. Kevin gruñó de dolor por el golpe, pero se recuperó más rápido de lo que Ben había pensado, tuvo que hacer su cabeza hacia atrás cuando la garra de Kevin salió disparada intentando cortar su cuello. No vio la otra garra que cortó su costado hasta que la sintió desgarrar su costado no herido. Ben desapareció y apreció un par de metros atrás, su mano se movió tapando su herida en su costado. Ja ja ja. La risa de Kevin devolvió su mirada a dicho chico. Tu problema, pequeño idiota, es que te preocupas por los demás. Kevin dijo mientras se levantaba de su posición en el cráter y miraba a un lado de la calle. Una mujer con un bebé en sus brazos, estaba intentando esconderse detrás de un coche, cuando se dio cuenta que fue notada por Kevin. La mujer soltó un grito ahogado y empezó a correr. Kevin volvió a ver a Ben y sonrió locamente. Ben lo miró con los ojos muy abiertos detrás de su visor. Yo no. Kevin terminó su frase mientras se disparaba a la mujer, dispuesto a matarla junto con el niño. Ben no perdió el tiempo e ignoró el dolor de su costado, disparándose más rápido de lo que su cuerpo podía en este momento. Aún herido era más rápido que Kevin, y ambos chocaron contra el auto donde se había escondido la mujer. El golpe del impacto entre los dos dejó el auto como si lo hubiera aplastado una bola de demolición. Ben no se detuvo ahí y empezó a soltar golpe tras golpe en el rostro de Kevin, el cual intentaba bloquear, pero sus intentos eran bastante inútiles ante el aluvión de golpes furiosos de Ben. Bep, bep, bep. Un sonido que Ben reconoció llegó a sus oídos, gritando por la frustración aceleró sus golpes y la sangre empezó a salir del rostro de Kevin cuando uno de los golpes de Ben abrió una herida por encima de su ojo. Con un destello rojo, la figura pequeña de Ben se mostró al mundo, pero para su suerte todos los civiles habían dejado el lugar. Sin detener el ritmo, Ben siguió golpeando el rostro de Kevin, golpes furiosos que destrozaron los nudillos del chico por la fuerza. Pero su cambio de fuerza fue más que evidente cuando uno de los pies de Kevin lo mandó hasta el otro lado de la calle, su espalda chocó contra un poste de luz y cayó al suelo con un dolor palpitante en su espalda. Mierda, se terminó el tiempo. Ben gritó mentalmente mientras se levantaba con dificultad. Kevin se había separado del auto y empezó a caminar hasta Ben mientras hablaba. ¿Sabes? Eso me dolió. Y mucho. Así que te lo devolveré con creces. Kevin dijo mientras se tambaleaba hacia Ben. Al menos sus esfuerzos no fueron en vano, el chico estaba claramente desorientado y cansado, si el hecho de que no usara su velocidad era una indicación. Kevin se acercó, sus intenciones claras en su cara, pero a la mitad del camino el sonido de un auto llegó a los oídos de Ben. Un segundo después, Kevin fue mandado a volar ya que el camper del abuelo se estrelló contra él. Gwen salió corriendo del camper cuando se detuvo y corrió directamente hacia él. La niña rodeó su cintura y él por inercia rodeó sus hombros dejando caer su peso en ella. Oye idiota, ¿qué demonios pasó mientras yo no estaba? La ciudad está en un alboroto. Gwen dijo mientras lo sostenía con fuerza para que no se cayera. Ben no escuchó a su prima y solo dirigió su mirada a donde se fue Kevin, pero no vio nada en el lugar. Había escuchado un grito de frustración luego de que el abuelo lo atropelló, supuso que el chico había perdido su transformación luego de su pelea y el golpe del camper. Solo llévame al hotel y ya te lo cuento todo allá. La voz áspera y dolorida de Ben sobresaltó a su prima, pero esta obedeció. Ben caminó al camper mientras mantenía su mano en su costado, haciendo presión para que no se desangrara por la herida. No debí darle la oportunidad. Gabriel se regañó a sí mismo por su estupidez. XXXXXXXX.
Así que luego de que te deje en el arcade te encontraste con un chico, con el cual jugaste y decidiste pasar tiempo con él, pero antes de que ustedes se fueran del arcade, fueron atacados por una pandilla que atormentaba a este chico Kevin, el cual tiene poderes y por eso lo acosaban, peleaste y ganaste la pelea pero saliste mal herido en consecuencia, aparentemente este fue el punto de ruptura de Kevin, y te atacó luego de tomar la estúpida decisión de contarle sobre tu reloj y tus poderes. Al final el reloj soltó una explosión de energía que hizo que Kevin mutara en un híbrido de humano y la especie de XRL8 que intentó matarte y matar a sus matones, y casi lo logra de no ser que te interpusiste. Gwen dijo en rápida sucesión mientras caminaba de un lado a otro delante de la cama de Ben. Ben por otro lado estaba sentado en su cama con una mirada plana mientras miraba a su prima despotricar. Su abuelo se había ido luego de escuchar la historia y curar sus heridas, seguramente para disfrutar lo que le quedaba del hotel. Gwen terminó de hablar y se detuvo mirándolo. Al tener la mirada de su prima sobre él, solo pudo responder lo primero que se le vino a la mente. ¿Cómo estuvo la piscina? Ben dijo, su dolor de garganta haciendo que su voz sonara débil. Gwen no respondió por un largo y tenso minuto, luego soltó un largo y sonoro suspiro. Estuvo bien. ¿Por qué siempre terminas en situaciones así? Gwen dijo dejándose caer en su cama y murmurando contra el colchón la pregunta. Ni yo lo sé, Gwen, ni yo lo sé. Ben dijo débilmente mientras se dejaba caer de espaldas a la cama, hizo una mueca cuando el movimiento mandó una oleada de dolor a su costado y su cuello vendados. Tenía toda la cintura y parte del pecho vendado por el golpe que le logró conectar Kevin, igual que en su cuello. Si sigues así vas a acabar con el cuerpo lleno de cicatrices. Gwen dijo levantando su cabeza de la cama y mirándolo de manera aburrida. Ben solo se rió alegremente por el comentario, esto le sacó una sonrisa resignada a su prima. ¿Sabes? A diferencia de lo que creen la mayoría de los hombres, no nos gustan las cicatrices. Esto solo hizo que Ben se riera más fuerte, cosa que le dolió pero no lo pudo evitar. Gwen solo lo miró divertida y momentos después, ella soltó un par de risitas junto con su primo. XC. Bueno amigos. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y que Dios les bendiga. Chao.